derbi madrileño del próximo domingo en la Liga Española que usted ve por ESPN Deportes viene calentito. Es más, dos acciones de par de jugadores del Real Madrid pudieron haberle costado la presencia en ese derbi en el Metropolitano. Y está clarísimo, ¿verdad?, que lo de Endrick, yo la vi como para roja, no sé ustedes, y lo de Vinicius, que le perdonaron una segunda amarilla. El hecho es que en la rueda de prensa, en las vísperas del partido que va a tener Diego Simeone a mitad de semana, le dijeron, quería preguntarle por las dos acciones de ayer, esa de Vinicius en la que se ríe en la cara del cuarto árbitro y la de Endrick que suelta un rodillazo sin balón y no fueron expulsados. Y eso os afecta a vosotros directamente. Quería saber tu opinión. Bueno, Simeone le respondió al periodista lo siguiente: me estás preguntando mi opinión para que diga lo que vos quieres que diga. Y bueno, ya lo has dicho todo. No hace falta que diga nada más. Richard, ¿qué interpretas tú de estas declaraciones de Cholo? Que es demasiado inteligente el Cholo Simeone. La forma que le responde al periodista dejando claro su posición sin necesidad de decir nada. Sin necesidad de decir nada. Bueno, se lo dijo el periodista, ¿no? Claro. Que ciertamente a Endrick se le perdona a Vinicius Junior, eso está bien, pero creo que el Cholo Simeone no moja los pies ni las manos ni se mete en el agua, porque si repasamos el partido que termina empatando el Atlético de Madrid en Vallecas, Gallagher fue perdonado no una, dos veces, y fue el mejor que tuvo el equipo del Cholo Simeone, el inglés. Entonces, claro, a ver, yo entiendo que Simeone no quiere acusar a nadie, que no salga de su boca que él está apuntando a los árbitros cuando él también ha sido medido, sus jugadores han sido medidos con una vara similar ante un rival tan pequeño como lo puede ser el Alavés, porque estamos hablando del Rayo Vallecano, ojo, que no es el Barcelona, no es el Real Madrid. Entonces el Cholo Simeone sabe torear, sabe regatear bien la pregunta, la regatea también que la responde sin usar sus palabras, sin decir nada prácticamente, pero la verdad es que lo sabe Ancelotti, lo sabe Simeone, lo sabe cualquiera en la Liga Española. A veces los árbitros son permisivos con algunos jugadores y a veces son permisivos con algunos equipos grandes. Y así como creo también Endrick debió ser expulsado, debió haber la segunda amarilla, Vinicius Junior, también creo que Gallagher lo perdonaron. Sí. Bueno, a Ancelotti le preguntaron al respecto y él fue un poquito más tan disimulado como Simeone, ¿verdad? O tan políticamente correcto como Simeone, diciendo, no, yo no vi la acción, no la pude ver. Entonces ahí se lavó las manos como Poncio Pilatos. El tema es la inconsistencia del árbitro, José, porque tú no puedes, ¿verdad?, tener la vara así, midiendo las amarillas o las acciones y después tener cobardía en sentenciar una acción que sabes que está mal. Porque al fin y al cabo, para eso existe el VAR, ¿no?, en cuando tienes duda. Claro, a ver, primero que todo, yo soy cholista. A mí me encanta Diego Pablo Simeone por lo que muestran sus equipos en la cancha, carácter, personalidad. Eso me hubiese gustado que el Cholo hubiese tenido en esa conferencia de prensa y decir lo que realmente quiso decir. Al Madrid contra el Alavés lo favorecieron. Muchas veces hay lugar para el debate. Muchas veces podemos discutir si el árbitro estuvo bien o no. Contra el Alavés, al Real Madrid le dieron una mano. Lo de Endrick es una roja clarísima. Correcto. Clarísima. Entiendo que el árbitro no la haya visto, pero para eso existe el VAR. Es el VAR quien le dice que tiene que sacar una amarilla. No. El VAR no está para sugerir amarillas. En todo caso, el VAR le tiene que decir al árbitro, la tenés que revisar, y después el árbitro central tiene que tomar la decisión. Un mal procedimiento el que vimos ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Endrick es joven, está aprendiendo, pero no puede cometer ese tipo de tonterías. A Vinicius Junior al minuto 72 le perdonaron la segunda amarilla. Cuando sale de cambio, le vuelven a perdonar una segunda amarilla. Cholo Simeone, no pasa nada si lo dice. No hay que generalizar. Yo estoy en contra de esa narrativa. Es que al Madrid se le favorece siempre. No, contra el Alavés sí se le favoreció. Y las cosas hay que decirlas como son, no hay ningún problema. Y claramente el principal perjudicado es el Atlético de Madrid, porque se imaginan un Real Madrid sin Mbappé lesionado, sin Vinicius Junior suspendido, sin Endrick, que seguramente podría ser el primer cambio en caso de que el partido se le complique. El panorama cambia. Por eso al Cholo Simeone le faltó lo que hay que tener. Personalidad, hay que decir las cosas. No se esconda, Cholo Simeone. Pero cuando los directores técnicos critican así abiertamente el arbitraje, eso es peligroso, ¿no?
les pueden venir sanciones, ¿no? Creo que se está cuidando el Cholo. Se está cuidando. Está bien, Caro, pero no es un arbitraje donde él estuvo involucrado. Él puede decir, a ver, es muy claro, los dos tuvieron que ser expulsados. No está criticando el arbitraje, está diciendo algo que es para mí factual. Bueno, pero es que... Reitero, muchas veces está la opinión y la interpretación. Claro. Lo que vimos ayer fue una mano a favor del Real Madrid, clarísimo. Al Real Madrid le dieron una mano. Pero la culpa no es del Real Madrid, Eli. No, la culpa es del árbitro. A ver, yo entiendo lo que dice José y sí, si abres la regadera, métete a bañar. O sea, si vas a hacer este incendio, vete con todo, ¿no? Y dices, sí, le perdonaron. Pero también lo dice bien Richard, le perdonaron a Gallagher, ¿no? Siempre va a haber rivales, va a haber equipos que pesan más que otros, y pesa más el Madrid, y pesa más el Atlético, y pesa más el Barcelona, y hay tarjetas que te van a perdonar. Lo de ayer para el Madrid, para mí cae en descaro. O sea, esto ya no hay justificarlo, no es que vamos la revisión, que si para José sí es, pero para mí no. No, acá, o sea, era tarjeta roja, tanto doble amarilla para Vinicius, que se hubiera convertido en roja, y tarjeta roja directa para Endrick, que se termina equivocando. Pero, pues, mójate un poquito, no pasa nada. Ahora, esto que dices, Caro, todavía tiene mañana un partido el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo. Le das un recargón al arbitraje y puedes perder mágicamente a un futbolista para jugar el fin de semana contra el Real Madrid. Entonces, este tipo de equipos, sobre todo como los equipos de Simeone, que juegan tan al filito de la navaja, tan de pronto a la falta, meter un poquito más duro la pierna, pues no puedes correr ese riesgo de perderte alguna pieza importante, tomando en cuenta que todavía tienes un compromiso mañana. Por eso, a pesar de la energía y la alta testosterona que habitualmente tienen los equipos del Cholo Simeone, aquí le faltó un poquito, pero yo lo veo más estratégico. No se quiso mojar de lleno para no meterse en problemas el día de mañana. Vamos de acuerdo, Eli. Ya que lo trae a colación, me quedo contigo porque este jueves Simeone dijo que tuvo o que va a tener muy poco tiempo para preparar el derbi del domingo, precisamente por esta visita a Balaídos ante el Celta de Vigo. Dice, vamos buscando los días que tenemos, gestionar la recuperación de la mejor manera, buscamos la mejor gestión como siempre, no hemos variado mucho, buscando que los entrenamientos sean en base a las cargas de los jugadores para que lleguen al partido de la mejor manera posible. ¿Habrá rotaciones? Seguramente sí, tiene que buscar algunas alternativas. El partido importante es el fin de semana. El partido de mañana yo creo que es para ajustar algunas situaciones que pueden a lo mejor no gustarle tanto hasta el momento al Cholo Simeone. El tema de Julián, que en los minutos que ha tenido, sobre todo por la prensa, ha sido criticado porque no lo ven en un momento tan determinante. Ha habido críticas duras para él, pero bueno, sabemos que es un gran futbolista, ¿no? Y que lo que le pide al menos el Cholo Simeone seguramente lo estará cumpliendo. Yo sí partido mañana, si no repleto de rotaciones, por lo menos 3 o 4 cambios en el equipo que pueda mandar. No fue titular Griezmann, entonces podría tener a lo mejor minutos de inicio. El mismo Jiménez fue titular en el partido del fin de semana. O sea, yo sí creo que puede haber algunas situaciones que acomoden tener a todos tus futbolistas sanos, sobre todo pensando en el partido del fin de semana. Y es que hay algo, compañeros, que no podemos dejar de lado, y es las situaciones de lesiones graves para los jugadores. Hoy los técnicos están obligados a rotar si es que quieren sobrevivir la temporada con el plantel completo. Se vuelve muy difícil ya con la cantidad de partidos, la cantidad de minutos que tienen, después fecha FIFA, selecciones, diferentes competencias. Es muy difícil querer jugártela siempre con un plantel. Hoy es obligación para los técnicos rotar en cada uno de los partidos y ver buscando la prioridad de a quién sí necesito mandarle mi mejor once o mi once de lujo y con quién me puedo dar el lujo de hacer algunos cambios. Creo que el partido de mañana pinta para que no sea un duelo de tan alta exigencia, aunque no va a ser fácil, al Atlético le ha costado. Richard, ¿con qué se va a encontrar el Atlético de Madrid? Y dime si es fácil para el Cholo rotar con su plantilla. Creo que sí tiene con qué rotar el Cholo Simeone. A ver, por ejemplo, yo me imagino un partido en el que Samuel Lino no esté en el once titular, en el que parta Correa en lugar de Julián Álvarez, de pronto se pueda mantener Antoine Griezmann en el once titular, que no juegue Coque, que en la mitad de la cancha sí repita Gallagher, porque creo que lo del inglés viene siendo el eje de la recuperación y la presión en la mitad de la cancha, que juegue junto a De Paul, que De Paul precisamente no fue titular en el último partido, pero también es cierto que el rival que va a tener por delante el Atlético de Madrid tampoco es un rival que le va a exigir tanto. El Celta de Vigo
con todo el respeto al fanático gallego, pero el Celta de Vigo no le mete miedo a nadie en esta liga, y menos al Atlético de Madrid, que creo que con la suplencia, con la presencia de Riquelme también allí como interior, va a poder solventarlo y lo va a solventar con facilidad, y sí le va a permitir llegar fresco para el partido del que va a tener el derbi contra el Real Madrid, que es el que realmente importa y para el cual habrá poco tiempo de recuperación. Por eso hablaba el Cholo Simeone de los casos específicos, dependiendo de cuán golpeado o agotado esté un jugador, para marcar de manera específica ese trabajo de recuperación, para no tener que hacerlo de manera global, el trabajo regenerativo, cuando tienes un partido prácticamente 2 días después nada más vas a poder prepararte, porque vuelven a jugar el domingo y va a ser ante el Real Madrid, que es un partido bastante más complicado, ¿no? Claro. Ese es otro beneficio que recibe el Real Madrid, claro. El Cholo Simeone, si va a decir las cosas que las diga. En el fútbol de hoy, 48 horas de tiempo de recuperación entre un equipo y el otro es una ventaja abismal. Tremenda. Por lo que ya hemos discutido, la saturación de partidos, el calendario tan apretado. Esa es una muy buena ventaja a favor del Real Madrid, o para el Real Madrid. Entonces, ¿tú crees que vamos a ver un Atlético de Madrid golpeado el domingo, independientemente del resultado ante el Celta de Vigo? Imaginar que les pueda, bueno, los puedan empatar o puedan perder. No sé cómo lo ves, José. Caro, este es el escenario perfecto para el Cholo Simeone. Ya me imagino la arenga, muchachos. Como siempre, al Madrid le están dando una mano, no le expulsaron a Vinicius, no le expulsaron a Endrick. En el calendario les dieron 2 días de descanso más que a nosotros. Somos el equipo inferior, ya preparando al Atlético de Madrid, preparándolo desde la inferioridad. Y a partir de allí sabemos que esos son los mejores trabajos del Cholo Simeone. Cuando viene como el underdog, como el equipo que no es favorito, cuando se mete atrás, cuando busca una transición, cuando potencia una pelota parada, jugar al filo del reglamento, ser un equipo muy físico, que apele a cortar el juego, que apele a las faltas, porque eso hacen los equipos del Cholo Simeone y para eso es muy bueno. El problema del Atlético de Madrid es que cuando le toca asumir ese rol protagónico le cuesta. Cuando tiene que ser el equipo que ataque y que ahora, ojo, ahora sí tiene las herramientas para hacerlo. Le contrataron a Julián Álvarez, a Sorloth, Gallagher, lo mencionaba Richard, y Eli, un mediocampista fantástico, dinámico, con llegada. Le contrataron centrales como Lenglet, como Lenormand, un guardameta suplente como Musso. No hay excusas, pero claramente, Caro, al Cholo Simeone le conviene que sigamos viendo al equipo colchonero como el pequeñito, como el chiquito, como el equipo inferior, porque hoy en cuanto a armas, el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla que el Barcelona, quizá no tan buena como la del Real Madrid, pero mejor que la del Barcelona, sí, y por eso también le tenemos que exigir a Simeone que dé el paso, y yo desde aquí le exijo, si quiere decir algo que lo diga, que no se esconda, que lo diga. Eli, ¿estás de acuerdo? Sí, yo mira, me cae bien el Cholo Simeone, me gusta su estilo, pero al menos yo ya estoy cansada del discurso del pobrecito, porque hoy plantel tienes para competir al mismo nivel. Obviamente hay jugadores como Kylian Mbappé, pero si sacamos a Kylian Mbappé de la ecuación, y que no va a estar además, yo veo un partido muy parejo. O sea, inclusive con mayores y tal vez mejores alternativas el Atlético de Madrid. Pensando en que en el duelo de mañana no haya jugadores lesionados, que tengas a tu plantel completo para el fin de semana. El descansar 48 horas no es cosa menor, o sea, ahí sí lleva una ventaja importante el Real Madrid, a pesar de los planteles que tienen, pero sí, ya basta de este discurso, a todos nos gustan los equipos aguerridos, pero la historia del pobrecito, de es que yo no merezco, es que yo no tengo, es que yo siempre soy el que sufre o el que no tiene plantel o el que va contra todo pronóstico, ya basta. Digo, si es un equipo con tanta personalidad, te armaron un extraordinario equipo para encarar esta temporada, creo que tienes que levantar la mano para decir, soy el Atlético de Madrid y estoy listo para vencer al Real, al Barcelona y al que se me ponga enfrente. A mí me gustaría ver esa postura, ¿no? Porque ya son muchos años viendo al Atlético para abajo, el equipo que no puede competir. Y desde los argumentos futbolísticos también necesita el Cholo Simeone, que creo que lo ha modificado en el último año, darnos un poco más, porque hoy tiene el plantel para hacerlo. Si no lo tuvieras, mira, aférrate a ese estilo y a ver hasta dónde te alcanza. Hoy el Atlético de Madrid tiene un equipo para competir mucho mejor. El discurso del Cholo Simeone ya está gastado, José, ¿o no? Dijiste que eras claro, que te encantaba el Cholo Simeone, pero ya se desgastó demasiado. Sí. Hay que buscar otra estrategia. Sí, pero también dije eso.
Claro, también dije eso, por eso mencioné los refuerzos que ahora tiene para jugar a otra cosa. Exacto, en eso, por eso, esa es mi última pregunta para Richard. Ese sistema del Cholo, esa filosofía, esa forma de jugar, ¿sigue actualizada o ya está también desgastada, como sucede con este discurso de Simeone? Pensando en lo que le trajeron y lo que tiene para competir, ese sistema que él dice que va mucho dependiendo de cada jugador. ¿Qué has visto tú del Cholo y del Atlético de Madrid en estas primeras 6 jornadas? Bueno, curiosamente me ha tocado relatar mucho el Atlético de Madrid entre la temporada pasada y esta, y he podido ver hubo una evolución a hacer el equipo más ofensivo, menos defensivo. Y hoy en día pareciera ser que trata de volver a lo que había sido el génesis de la llegada del Cholo Simeone, esa identidad del equipo con el cuchillo entre los dientes, de ser férreo defensivamente, y por eso el esquema de los 3 centrales con los 2 laterales muy adelantados, más carrileros que laterales, terminaron siendo prácticamente una línea de 5, porque hoy en día los carrileros no son tan carrileros y son más defensores laterales en el equipo del Cholo Simeone. Eso, sumado a un equipo que recibió a Julián Álvarez, por el cual pagaron un montón de plata, un equipo que tiene todavía a Antoine Griezmann y que ha fichado a Sorloth, era para imaginarse que se iba a hacer un equipo con una filosofía de juego más diferente, un equipo que evolucionara hacia el fútbol más ofensivo, sin descuidar lo que ha sido su estilo de cuidarse bien del rival en defensa. Hoy en día pareciera ser que hay una laguna entre una cosa y la otra, y el Atlético de Madrid pareciera, de a poco, no sé si por comodidad o por hábito o por costumbre de sus jugadores, el equipo poco a poco se va acostumbrando a ser nuevamente un equipo defensivo y cada vez se aleja más del objetivo en el frente. No se está aprovechando y no hemos visto todavía, como muchos pedíamos, ver a Griezmann, a Sorloth y a Julián Álvarez juntos en un 11 titular. A eso todavía el Cholo Simeone le sigue siendo el feo, y eso pues como que te deja en deuda de lo que tú esperas de un equipo que tiene la plantilla que actualmente maneja. O te hace pensar que pueda expirar también tu forma de con esta nueva plantilla que tienes para competir y aspirar a ganarlo todo o a ganar lo que más se pueda, no seamos exagerados. No me queda más sino invitarlos a que no se pierdan este partido jueves 26 de septiembre. El Atlético de Madrid visita Balaídos ante el Celta de Vigo, y el domingo a las 2:30 es el derbi madrileño, Atlético Real, por ESPN Deportes e ESPN. Se busca equipo a Nahuel Molina, sentenciado por el Cholo. Hola apasionados seguidores del Atlético de Madrid. Bienvenidos a otra noticia exclusiva de nuestro canal. Antes de comenzar, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y ver el vídeo hasta el final para no perderos ningún detalle importante. Con Marcos Llorente en su versión Prime y actuando como carrilero diestro, las opciones de jugar de Nahuel Molina se vuelven casi remotas. Esto supone un hándicap importante, y es que aunque hay que darle minutos para mantenerlo competitivo, el argentino es desde hace meses una pieza intrascendente para Diego Pablo Simeone. Esto le coloca el cartel de transferible y pasa a ser el primero de la lista de salidas para el mercado de invierno. Aunque para muchos dentro del club rojiblanco ha sido un error no proceder con su venta este pasado verano, se confía en poder sacar una buena rentabilidad con la salida del lateral. Y es que Nahuel Molina aterrizó en el Atlético con muchas dudas procedente del Udinese, es más, en sus primeros compases apenas convenció al Cholo, pero fue en el Mundial y tras hacer un brillante papel con la que sería la selección campeona en Qatar 2022, Argentina, el carrilero se vino arriba. Volvió con los rojiblancos para terminar la temporada por todo lo alto. Pero el curso pasado volvió a la irregularidad y le acabó costando su salida del 11 titular del Atlético. Este inicio de curso más de lo mismo. Ante el Leipzig sumó minutos, pero su rendimiento dejó mucho que desear con centros muy fuertes y sin sentido, además de dejar muchos huecos al rival por su banda. Enero es la fecha tope que se ha puesto el Atlético para proceder con su salida, y es que ya se está buscando nuevo lateral diestro para liberar a Llorente. No pierdan tiempo y compartan esta noticia con todos sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, no pierdan más tiempo y suscríbanse ahora para no perderse ninguna novedad de nuestro equipo de corazón.